Hola, hola amigos. Aquí nuevamente con ustedes. Hay situaciones que igual se nos están escapando de las manos. Tenemos mucha pena con todos ustedes. Ahorita comentando con el profesor, bueno, ha habido situaciones raras desde hace algún tiempo. Entonces, no queremos pensar mal, pero bueno, sí es medio extraño que ahorita ya se nos haya desactivado, o sea, hasta se desactivaron los micrófonos. Pero bueno, profesor, no sé qué le parece. Si continuamos, empezaríamos desde su transmisión, desde, bueno, su narración. Es que ya hay algunas personas aquí en el chat, dicen, no hay problema, opción. Dice el mono desnudo y... Es la oposición, dice. No lo vi, es la oposición. Aquí de nuevo. Nos quedamos, bueno, perfecto, nos quedamos. Les agradecemos mucho y pues sí es una pena. No les decimos qué estamos pensando mal, pero bueno. Ya lo platicaremos después. Profesor, iniciamos, por favor. Dice Alastor, nos quedamos en el padre Jarauta y el carnicero de Veracruz. Beto Estrada dice, en la oposición. Y Luis Enrique, es un complot. Sí, es un complot. Pero bueno, vamos a ver. La mafia del poder, sí, algo por ahí tendría que ver, yo creo, no sé, no podemos decir, pero bueno, profesor, que se escucha muy bajito, fíjese, también hay otra situación aquí, a ver, vamos a subir el volumen, aquí se escucha mejor, ¿cómo se escucha? ¿Ya se escucha mejor? A ver, es que sí, le hemos estado, teniendo que mover algunas cosas. Espero que ya se escuche mejor. Se escucha muy bien, perfecto. Profesor, para los que escuchen el programa, para los que escuchen esta transmisión, sí sería importante que comenzara, profesor, desde el inicio de... ¿Es mucho? No vamos a empezar con la cortinilla, profesor, no. Nada más con un pequeño resumen de lo que estaba diciendo. Adelante, profesor. Bueno, dejen comentarles así rápido. Fue un gesto así de sorpresa por lo que me propone la licenciada, porque yo no llevo en sí un guión, o sea, no hay un guión que esté escrito y que vaya yo... No estudio y quizá alguna nota nada más tomo. Entonces voy haciendo la narración, no creo poder repetir todo lo que dije hace un momento, pero bueno, a grosso modo. De todos modos, está grabado. Bueno, pues bien, como nos decían nuestros amigos, nos quedamos en el padre Jarauta, Domeco Jarauta. Pero hay un detalle importante. Amigos, les aseguro que estoy buscando ese dato, porque junto con Jarauta pelea Joaquín Murrieta. La semana pasada nos preguntaban, bueno, ¿qué personajes de los cómics surgieron de esta guerra de México-Estados Unidos? Y uno de ellos es el Zorro. Así, definitivamente el Zorro, el origen o de donde surge la idea del Zorro es de Joaquín Murrieta. Que bueno, nos han peleado nuestros hermanos chilenos de que Joaquín Murrieta es chileno. No, defendió a los mineros chilenos, pero él no tiene ese origen, es mexicano, es sonorense. Pero encontré algunos datos donde Joaquín Murrieta pelea junto con el padre Jarauta. Pero bueno, Jarauta sale de Veracruz después de esa masacre que comete Winfield Scott, y comienza el asedio a las caravanas norteamericanas después de la derrota en Cerro Gordo. Amigos, yo les puedo decir algo. La guerrilla nunca ha sido derrotada en la historia. Nunca ha sido derrotada. También la guerrilla no ha ganado.
pero es un desgaste constante, porque no es un enfrentamiento así. Vamos, no es enfrentamiento, esto significa frente a frente. No, sino es llegar a atacar e irse inmediatamente. Y que le pregunten a los norteamericanos lo que fue Vietnam, que nunca pudieron conquistar Vietnam. Que le pregunten a los alemanes con los guerrilleros rusos. Que le pregunten a los italianos con los partisanos, ¿sí? Que le pregunten a cualquiera, ¿qué pasa cuando hay una guerrilla? No se puede derrotar. Es imposible. Porque no se sabe dónde están los guerrilleros y sale un grupo por aquí, otro grupo por allá. Y México entra en la etapa de la guerrilla. Allá en el norte se está atacando a los abastecimientos del general Taylor, y aquí en el centro se comienza con esa guerrilla. Jarauta en ese tiempo tiene una vida como la de Fray Servando, que yo les he dicho que particularmente admiro mucho a Fray Servando Teresa de Mier por su audacia. Y bueno, es lo mismo con el padre Domecq Jarauta, de que brinca de un lugar a otro y participa, amigos, en la defensa de la Ciudad de México. Como hay pocos biógrafos, tenemos poco material. ¿Cómo llegó? Yo no lo sé, pero solo sé que la altura de Santo Domingo, de lo que hoy es la plaza de Santo Domingo, ahí se veía al padre Jarauta con un estandarte, junto con 2 o 3 sacerdotes más, levantando a la gente en armas. Sí, bueno, que ya dijimos que las armas eran piedras, eran palos, era lo que se tuviera a la mano, era lo que se le arrojaba a los norteamericanos. Pero allí estaba Jarauta. Jarauta posteriormente sale, después de la salida de Santana, ¿sí? Y se ayuda en el intento de tomar la ciudad de Puebla. Ahorita vamos a platicar de esa batalla de la ciudad de Puebla. Pero bueno, vean el espíritu que se vive en ese momento. Es cuando el pueblo rebasa a las autoridades. Y amigos, quienes vivimos el sismo de 85 lo recordamos, las autoridades fueron totalmente rebasadas. Y fue el pueblo el que se organizó. Y en este último terremoto, sí hubo una reacción más rápida del gobierno, pero perdón, las redes sociales movilizaron sobre todo a los jóvenes, claro, personas de toda edad, pero sobre todo a los jóvenes. Yo de veras me sentí tan orgulloso de nuestros jóvenes, de ver cómo por redes sociales se organizaron y mandaban WhatsApp y mandaban mensajes, y se necesita gente aquí, gente allá, para auxiliar a la población. Es el pueblo cuando se empieza a organizar. Amigos, aquí es donde viene lo difícil. ¿Por qué? A ver, intentemos explicarlo de esta manera. Santana estaba totalmente desacreditado, porque Santana no había ganado ni una, y tuvo varias oportunidades. Pero lo que pasa en Padierna, que le da la espalda al general Gabriel Valencia y lo deja morir solo, cuando no da la orden a Álvarez de que ataque en Molino del Rey, y que se pierde otra gran oportunidad, lo mismo de apoyar en Churubusco, y que Juan Álvarez nada más se la pasó paseándose en la Ciudad de México, y cuando se retira con 5,000 jinetes que no habían disparado, ¿sí? Y Santana se retira con 5,000 hombres o 4,000 hombres, pero de esos 3,000 era su guardia personal, perdón que lo diga así, pero era su guardia personal, y que tampoco habían disparado. Se retira, pero propone la guerra de guerrillas. ¿Qué hubiera pasado con una guerra de guerrillas? Se empantana esta guerra. Se empantana, pero Taylor sabía que estaba encerrado en la Ciudad de México. O sea, ¿para dónde se movía? No tenía posibilidad, y la única salida de la Ciudad de México era por donde había llegado, ¿sí? Era la única salida que tenía. Entonces, sí fue inteligente la maniobra que intenta realizar López de Santana, cuando dice, me voy con esta fuerza a hostilizar Puebla para evitar que pasen los aprovisionamientos al ejército de Winfield Scott, que él llega a la Ciudad de México únicamente con 7,000 hombres, de todos los que ya habían muerto, ¿sí? O habían sido hechos prisioneros por el ejército mexicano. Él solamente llega con 7,000 hombres. Entonces era una fuerza muy pequeña, que se hubieran quedado, insisto, asfixiados en la Ciudad de México, y más si se estaba dando un levantamiento popular. Entonces sí, la idea era buena, pero lo que pasa es que nuestro ejército estaba desmoralizado.
Cuando Santana sale rumbo a la villa de Guadalupe, sale con 5,000 hombres, y cuando él llega a Puebla, llega con 1,000. O sea, 4,000 hombres se quedan en el camino desmoralizados por completo, ¿sí? Entonces eso impide que se pueda tomar la ciudad de Puebla, que estaba defendida únicamente por 500 norteamericanos. Había 1,500 heridos, ¿sí? Y 500 que estaban, digamos, en posibilidad de combatir. Pues hubiera llegado, estaba ya el general Rea, ¿sí? Estaba peleando allá con 1,500 hombres, hubieran llegado 5,000 de Santana, pues creo que hubieran ganado. Y además los norteamericanos estaban ahora sí en una posición defensiva. Acuérdense que les habíamos dicho, Santana siempre se defendió excepto en la Angostura. Allí los norteamericanos estaban encerrados en el fuerte de Loreto y tenían a sus heridos allí en hospitales, en conventos, etcétera. Y creo que hubiera sido otra oportunidad más, o quizá hubiera sido otra derrota, como de alguna manera fue, aunque ya con muchos menos hombres. Y lo que hace Santana es enviar a Huamantla, que nos habían dicho, platiquen lo que pasó en Huamantla. Amigos, en Huamantla deja algunos cañones. Vienen fuerzas norteamericanas a apoyar a los poblanos, a los que estaban allí en Puebla, y se dan cuenta de que Santana había dejado armamento. Entonces mandan una columna a la ciudad de Huamantla, mandan una columna para rescatar ese material bélico. Amigos, Santana, que había dejado, algunas fuentes dicen 60 hombres, algunos dicen 100 hombres, al cuidado de la artillería que se había guardado en Huamantla, les manda la increíble cantidad de 35 hombres. 35 hombres únicamente manda a apoyar a la guarnición, pequeña guarnición que se quedó en Huamantla. Cuando estos 35 hombres llegan, ya los norteamericanos, que eran un número mayor, 400 o 500, ya habían tomado la ciudad de Huamantla y habían hecho huir a ese destacamento, a ese grupo de mexicanos los habían hecho huir. Y es cuando llegan estos 35 mexicanos. Al mando de ellos iba un capitán de la policía de la ciudad de Puebla, ¿sí? Este comandante de la policía lleva por nombre Eulalio, a ver, aquí lo tengo completo, Eulalio Villaseñor. Bien, yo se los dije, amigos, y creo que lo he repetido como 10 veces, perdón, licenciada, que lo vuelva a decir. Adelante. Pero si algo le tenían miedo los norteamericanos era nuestra caballería. Nuestros lanceros eran excelentes lanceros, ¿sí? Pues bien, estos 35 mexicanos eran lanceros y se lanzan contra las tropas norteamericanas que habían, insisto, tomado la ciudad de Huamantla y los desbaratan. Los desbaratan prácticamente, les dejan decenas de muertos, pero se da un hecho tipo como los western americanos, licenciada y amigos. De pronto, el que está como comandante de los norteamericanos es un tipo llamado Samuel Hamilton Walker. ¿Quién es este hombre? Amigos, acuérdense que cuando platicamos previo a la batalla de la Angostura de los abusos que estaban cometiendo los norteamericanos, les platicamos lo que fue la matanza en la cueva de la Katana, donde por haber encontrado a unos mexicanos que traían ropa estadounidense, que seguramente la encontraron tirada o la robaron o se las regalaron, traían ropa de los soldados americanos y no todo el uniforme, traían unas botas o un sombrero o algo así. De ellos los acusan del robo, los meten a esta cueva junto con sus familias, ¿sí? Y ahí los matan y aparte les arrancan la cabellera. Dicen que fue grotesco, las imágenes son grotescas de esa matanza, ¿sí?, que cometen los soldados de Arkansas y los soldados, los Rangers, los tejanos. Pues bien, quien comandó esta matanza, esta masacre de mexicanos totalmente indefensos, no eran milicia, no eran militares, no tenían nada que ver, estaban ahí sus esposas, estaban sus hijos, y las narraciones dicen que las esposas se hincaban y extendían los brazos en cruz pidiendo piedad para sus hombres. Matan entre 20 y 30 mexicanos ahí. Quien encabeza esto es Samuel Hamilton Walker,
que se va a encontrar de pronto en Huamantla, ¿sí? Con Eulalio Villaseñor, comandante de la Policía de Puebla, y de pronto, tipo western, así como que el pleito es tú y yo. El combate se detiene un momento para ver cómo se van a enfrentar estas dos personas. Un tipo odiado, porque no solamente cometió ese abuso de la Sierra de la Katana, sino cometió muchísimos abusos más, ¿sí? Y que me dio risa cuando estuve revisando la biografía de él en inglés. La última frase de la biografía de él en inglés dice, era una persona sumamente bondadosa. No, o sea, me solté la carcajada, dije, no inventen, qué manera de cambiar la historia, porque el mismo Taylor cuando se entera de esta matanza, ¿sí? Detiene a Samuel Walker y lo va a enviar a los Estados Unidos para que lo juzguen, pero como se le venía Santana encima, dicen, es que no, necesito ahorita todos los hombres posibles, y lo perdona. Pero el mismo Taylor se horrorizó de lo que hizo este tipo. Pero la biografía ahorita, en inglés, de los norteamericanos, dicen que era un hombre sumamente bondadoso. Pues bien, se enfrentan el mexicano y el norteamericano. Amigos, ¿qué les puedo decir? Que fue un combate que fue rápidamente ganado por Eulalio Villaseñor, desarmó al norteamericano y lo traspasa con su lanza. Lo traspasa con la lanza. No lo mata en ese momento, queda muy mal herido. Los norteamericanos huyen, ¿sí? Aunque eran más, salen huyendo al ver el carácter de los mexicanos. Imagínense, 35 mexicanos, y los que se habían retirado pero que regresan, pero que ven un triunfo como esos, ¿sí? De un tipo que tenía fama de matón, fama de criminal, de asesino. O sea, no lo digo peyorativamente, pero un perro salvaje. Y de pronto se enfrenta, sí, con un mexicano, pero uno a uno. Y el mexicano rápido lo traspasa, ¿sí? Esto enardece a los mexicanos, esto los anima a los mexicanos. Dicen, vamos sobre de ellos. Y los norteamericanos salen corriendo, ¿sí? Regresan a sus líneas y entonces sí, Lane, que era el comandante que iba en ayuda de los poblanos, de los que estaban en Puebla, lanza 1,500 hombres contra Huamantla, prácticamente destruyen la ciudad, ¿sí? La incendian, la saquean por completo, como una venganza, porque en el camino este tipo Samuel fallece. Entonces cuando llega dicen que estaban los norteamericanos espantados de que como un hombre como él, ¿sí?, hubiera muerto de esa forma. Amigos, ¿por qué metí la narración en este momento, esta parte? Porque les digo, Santana sale con 5,000 hombres de la Ciudad de México y llega con 1,000. La gente desanimada, ¿sí? Porque no vieron eso. Todo lo que se vio fueron derrotas. Y sí hubo actos heroicos que, caray, mis respetos para ellos, y ya los hemos mencionado aquí, pero desmoraliza, claro que desmoraliza. Y de pronto ven una sola escena, era lo que nos hacía falta, ¿sí? Una sola escena, y se enardece la gente, pero ya no teníamos fuerza suficiente como para tomar la ciudad de Puebla, porque llega Lane con 3,000 hombres, con artillería, etcétera, y es repelido López de Santana, que es cuando ya él había presentado su renuncia a la presidencia el 16 de septiembre en la Villa de Guadalupe, y ahí en octubre, creo que fue 10 o 12 de octubre, le quitan el mando del ejército mexicano. Le quitan el mando, entonces él se va hacia Tehuacán, en Puebla, donde están a punto de capturarlo. Va rumbo a Oaxaca para empezar a organizar la guerrilla, pero Benito Juárez le prohíbe la entrada al estado de Oaxaca. Entonces en Tehuacán, Puebla, pernocta, están a punto de atraparlo. Posteriormente llegaría a Córdoba con un salvoconducto que le da el presidente Manuel de la Peña y Peña, que es el que toma el poder, pero un salvoconducto firmado también por las fuerzas norteamericanas, de tal forma que pasa entre los norteamericanos y en el puerto de Antigua, en Veracruz, sale hacia el destierro a Colombia. Se va Santana, cerramos esa parte, todavía tendremos que hablar de él, pero bueno, regresemos otra vez, 14 de septiembre, batalla de la Ciudad de México. Pero ¿qué pasaba en el resto del país, licenciada, amigos?
Pues resulta que allá en la península de Baja California, una pequeña población que hasta el día de hoy sigue siendo muy pequeña, Mulegé. Mulegé, que está en el Mar de Cortés, ¿sí? Frente a las costas de Sonora, pero en la península. Mulegé, las fuerzas norteamericanas tenían la orden de tomar todas las costas del Pacífico. Toman San Francisco, toman San Diego, ya platicamos de las batallas de Los Ángeles, etcétera, y toman San José del Cabo y el puerto de La Paz. No hay movimiento ahí, no hay ningún movimiento, todo está sumamente tranquilo, y es entonces que norteamericanos quieren tomar la población de Mulegé, ¿sí? Que está, les digo, en el Mar de Cortés, y es ahí donde el gobernador del territorio de la Baja California, era territorio en ese tiempo, sale literalmente huyendo, espantado de que van a desembarcar tropas norteamericanas. Se habla de 300 hombres que van a desembarcar en Mulegé, porque ahí estaba escondido el gobernador. Sale huyendo, ¿sí? Y que se hace cargo de la guarnición mexicana es el capitán Manuel Pineda Muñoz. Los norteamericanos le envían una nota donde le dicen ríndase, y el señor dice, me rindo mangos, que yo no me rindo, es mi deber como mexicano, perdón, y como militar, ¿sí? Defender mi nación. Y se queda a presentar combate, con únicamente, amigos, 60 hombres. 60 hombres contra un barco artillado norteamericano, una lancha también artillada y fuerza que desembarca. Esto fue el día 2 de octubre, o sea, 2 semanas después de la toma de la Ciudad de México, están los norteamericanos queriendo tomar Baja California. Amigos, gracias al capitán Manuel Pineda, que casi nadie lo conoce, hay por ahí algunas calles y precisamente en Mulegé con su nombre, gracias a él conservamos Baja California. ¿Por qué? Porque derrotó a los norteamericanos y los echó al mar. O sea, los regresó definitivamente. Fueron 2 días de combate, donde él con 60 hombres defiende la integridad nacional, defiende nuestra dignidad y nuestro honor nacional. De tal forma que los norteamericanos, la pretensión de ellos, ya se los explicamos a ustedes, la pretensión de ellos era tomar toda la California, la alta y la baja, hacer una franja que saliera desde Matamoros, ¿sí?, hasta más abajo de Guaymas. Íbamos a perder todo Sonora, íbamos a perder casi todo Chihuahua. O sea, era una línea recta que abarcaba precisamente la península de la Baja California. Gracias a este hecho y a ese puñado de mexicanos, 60 mexicanos, que defienden, ¿sí?, Mulegé, y que provocan que no se tome la península, gracias a eso fue que se pudo negociar. Fíjense lo que querían los americanos: tomar lo más posible de territorio para después no salirse de ahí, sino llevarlo a la mesa de negociación de lo que posteriormente sería el Tratado de Guadalupe Hidalgo, llevarlo a la mesa de negociación. Pero como Baja California no estaba tomado, entonces no entra en la negociación. Lo que sí quisieron ellos era tener un acceso al Mar de Cortés, y lo que sí se gana en la negociación es esa pequeña franja donde está ahí Mexicali, ¿sí?, donde está la Rumorosa, esa pequeña franja que une al país con Baja California. Eso sí se pudo conseguir en las negociaciones, pero originalmente, les digo, toda esa franja la querían los norteamericanos, gracias al capitán Manuel Pineda Muñoz, ¿sí?, que defiende y que gana. Es un triunfo para los mexicanos. Amigos, en Tabasco, que platicaremos la semana que entra, en Tabasco se gana también y se arroja a los norteamericanos al mar, ¿sí? O sea, se ganan batallas, pero no hay comunicación, y lo que se estaba recibiendo aquí en México eran derrotas y más derrotas e ineptitudes de nuestros mandos, etcétera. Eso desmoraliza a la gente. Amigos, cuando ya las tropas norteamericanas entran, ya platicamos todo lo que sucedió ahí en la Ciudad de México. Winfield Scott nombra a un comandante de la ciudad y se trata de mantener el orden. Fueron decenas, amigos, cientos, me quedé corto en decenas, cientos de norteamericanos que perdieron la vida
en las calles de la Ciudad de México. Winfield Scott lo que hace es avisa que de donde salga un tiro, él va a llegar con sus cañones, ¿sí? Y va a destruir la casa y va a matar a todos los que estén en esa casa de donde salga un tiro para los norteamericanos. Bueno, pues si ya tenemos esa amenaza y ya no se puede, bueno, pues a ver si en la calle de noche agarra un americano y lo acuchillo. Y murieron muchísimos norteamericanos que salían, se emborrachaban, que salían del lugar donde ellos estaban acuartelados y que los mexicanos apenas los veían y los mataban. Las crónicas de la ciudad, en ese tiempo, estuve leyendo las crónicas de Guillermo Prieto, que no estuvo presente en la ciudad, pero que le encarga a sus amigos que le narren todo lo que vivió, y él en las memorias, en sus memorias, pone varias cartas que le enviaron ciudadanos de la Ciudad de México platicando. Amigos, el ejército norteamericano solamente era pequeño. Los norteamericanos tenían un ejército de 10,000 gentes nada más. Quienes vienen a invadirnos es parte del ejército regular, pero son miles de voluntarios que no tenían ni preparación militar, que eran voluntarios, era gente del pueblo que les dijeron, mira, si vas y peleas un año y sales vivo, te vamos a dar tierras, etcétera, etcétera, y venían a México a pelear. Comentan los cronistas que era terrible la Ciudad de México, porque estos tipos hacían sus necesidades fisiológicas en la calle, se emborrachaban, se tuvieron que implementar burdeles, ¿sí? Para que los americanos estuvieran ahí, casas de juego, bueno, que era terrible, así nos dice Alastor Ceguera, las prostitutas que mataban gringos, así es, los emborrachaban y los sacaban del lugar, porque acuérdense, si disparaban de dentro de una casa, les tiraban la casa a cañonazos, los echaban a la calle borrachos para que afuera, ¡pum!, los mataban. O sea, había un grupo de mexicanos que seguía peleando. Amigos, Winfield Scott, ¿sí?, acepta más de 2,000 bajas en el tiempo que estuvo en la Ciudad de México. Sí le llegaron más hombres. Llegó a ver en la Ciudad de México más de 15,000 hombres, porque llegaron más, pero todos eran voluntarios. ¿A qué quiero llegar con esto? Amigos, el ejército mexicano fue derrotado. Lo mejor de nuestro ejército fue derrotado en la batalla de Padierna. Quien defiende en las siguientes batallas, quien defiende la ciudad, es igual, la gente voluntaria, ¿sí? La Guardia Nacional, gente que igual no tenía mucha experiencia, que tenían experiencia en la época de la independencia. Estábamos con armas viejísimas. Nuestras armas, amigos, por ejemplo, un cañón de nosotros tenía un alcance de 300 metros. Un cañón norteamericano tenía un alcance de 1,000 metros. Entonces, ellos podían estar a 1 kilómetro de distancia bombardeándonos, y nosotros, si les tirábamos, nada más llegábamos a 300 metros y no les hacíamos nada. Teníamos que esperar a que la infantería avanzara para poder usar nuestros cañones, y mientras aguantar el bombardeo, como fue Chapultepec, aguantar 14 horas seguidas de bombardeo al castillo de Chapultepec. Nuestros rifles, amigos, tenían un alcance de 100 metros, mientras que los norteamericanos tenían un alcance de 300 metros, pero aparte, cargar un rifle de nosotros, un rifle mexicano, ¿sí?, llevaba al mejor tirador minuto y medio, mientras que los rifles norteamericanos, que eran muy modernos, se cargaban por la culata y podían disparar, ¿sí?, aproximadamente 15 veces más rápido que los mexicanos. Mientras un soldado mexicano disparaba, y acuérdense que les decíamos, ni siquiera disparaban con la mira pegada a la mejilla, ¿sí?, el norteamericano ya le había tirado 15 veces. Esa era la desventaja en armamento. México compró armamento, pero no había renovado su armamento. Era el armamento de la independencia, y fue armamento de las guerras napoleónicas. Es más, ¿sí?, cuando en plena independencia se compra ese armamento, Morelos compró armamento, Guerrero compró armamento, Guadalupe Victoria compraron armamento. México decía, oigan, quiero tantas armas, me sale en 3 pesos, porque valía lo mismo $1 que $1, me salen 3 pesos, quiero tantas. No cuesta 3 pesos, ¿cómo no?
Tú los estás vendiendo en 3 pesos. No, pero a ti te lo vendo en 25. Real, amigos, real. Los ingleses nos vendían las armas en $25 cuando a cualquier persona se le vendían en 3. Era el gran negocio porque las necesitábamos. Y cuando venía el reclamo de los mexicanos decían, la libertad cuesta. Así. ¿Quieres armas para pelear por tu libertad? Te va a costar. Son las armas que se compraron, les digo, de las guerras napoleónicas, es con las que pelea el ejército mexicano. También eran voluntarios los mexicanos, hubo muchísimos civiles, así como Jarauta, o sea, un civil, como Joaquín Murrieta, como muchos civiles totalmente. Lo mejor de nuestro ejército se quedó en Padierna, pero hubo todavía militares que pelearon, sí, hubo varios militares que pelearon, que sobrevivieron. Pero vamos, lo más granado de nuestro ejército, lo más experimentado de nuestro ejército, ahí se perdió. Bien, amigos, no se dio la guerra de guerrillas porque Taylor insistía en que rápido se firmara este tratado porque no iba a aguantar en la Ciudad de México. No iba a aguantar. Por más gente que le llegaba y que le llegaba, no iba a aguantar en la Ciudad de México. Noten ustedes un detalle. ¿A quién nos enfrentamos realmente? A un puñado de militares de West Point junto con miles de voluntarios. Y nos ganaron. Nos ganaron. Sea como sea, nos ganaron. Sumando todos nuestros errores, nuestro mal armamento y todo, nos ganaron. ¿Sí? De todo esto platicaremos la próxima semana, de estos detalles. Pero yo quiero hacerles notar una cosa, amigos. 15 años después, no mucho, 15 años nada más, llega a México el mejor ejército del mundo. Era el mejor ejército. Ahí sí, no había voluntarios. Todos eran militares de carrera. Y estaba la Legión Extranjera, los más bravos, ¿sí? La Legión Extranjera venían. Y se enfrentan igual con un ejército que veníamos de una guerra interna que fue la Guerra de Reforma. Y llegaron con toda su soberbia. Y dicen, México es nuestro, con 6,000 hombres México es nuestro. Ellos sabían, son militares. ¿Se acuerdan que les platiqué, amigos, que Wellington, el que derrotó a Napoleón, estaba siguiendo la guerra México-Estados Unidos? Fue el que dijo, Scott, si se mete en la Ciudad de México no sale vivo. ¿Por qué? Porque eran guerras y esta gente está metida en la guerra. Pues bien, nos llegan los franceses, ¿sí? Ahora sí, todo un ejército profesional. ¿Y qué creen? Pues sabemos el resultado. Nomás no pudieron con los mexicanos en Puebla. Nomás no pudieron. El fervor patrio, la garra del mexicano, eso que se perdió en la guerra con los Estados Unidos, la sacan los mexicanos contra los franceses. Regresan los franceses un año después. ¿Y cuánto tiempo les llevó a los franceses tomar Puebla? Meses para poder tomar la ciudad de Puebla, pero ya eran 35,000 franceses. Y le lleva meses tomarla. Pero a partir de ahí los franceses, amigos, y no cambié de guerra, es importante para entender la parte de Estados Unidos, los franceses toman las principales ciudades de México, las capitales de los estados, pero nunca tomaron el país, nunca. Saliendo de la ciudad, aguas, porque estaba la guerrilla mexicana desatada en todo el país, y nomás los franceses no pudieron conquistar México. Es el ejemplo que les pongo de 15 años después. Se derrotó el mejor ejército del mundo. Los Estados Unidos en ese tiempo no era el mejor ejército del mundo. No hubieran podido con la guerrilla mexicana. De eso no puedo adivinar el futuro y son cosas que ya pasaron, pero viendo esta situación, quitando los grandes militares, varios habían muerto. Otros no tenían la capacidad, pero si le entregas el movimiento al pueblo, si le das armas al pueblo, ¿sí? El pueblo te va a sacar adelante. Eso fue lo que ya no pensaron, que era la gran oportunidad, porque los norteamericanos no hubieran podido. Pero inmediatamente buscaron un tratado de paz. Buscaron así, ya, lo que queremos es la paz. Y Taylor decía, sí, lo que yo quiero es la paz. Se arma de nuevo el Congreso, se va a Querétaro y hay tremendas discusiones en Querétaro de muchos que decían, hay que seguir la lucha, pero era lucha de guerrillas, sí la ganamos. Y otros que decían, no, la paz, ya, ahí muere, ya, perdimos. Y empiezan grandes discusiones, pero por mayoría de votos. No mayoría aplastante, pero sí mayoría de votos. Se ofrece la paz a los norteamericanos y comienzan las negociaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo en la villa de Guadalupe, donde la iglesia le dio asilo a los norteamericanos para hacer las negociaciones y para que muchos de sus soldados acamparan. Ahí se dan las negociaciones cuando
pudimos haber hecho quizá más. A lo mejor alguien me pueda decir, bueno, sí, tú, profe, hablas ahorita, ya te quisiera yo ver ahí. ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién sabe ya en una circunstancia de esas? Alguna vez decíamos, ¿no? Defender al gobierno que actualmente tenemos, pues como que no nos nace, pero defender a nuestro país es una situación totalmente distinta, ¿no? Y les digo, esto lo decíamos hace años, que quizá defender a una persona no lo hago, ¿sí? No doy mi vida por una persona que a lo mejor no me convence, pero por mi país sí doy la vida. Claro, yo también, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente estaba peleando por Santana. Ya nadie creía en Santana. Entonces, ¿por qué voy a pelear por Santana? Pero en el momento en que Santana se va, ¿sí? Ahora se pelea por México. Entonces ahí, si hubiera salido muchísimos, miles de Eulalios Villaseñor dispuestos a rompérsela con los soldados americanos. Y que hicieron correr, insisto, en Huamantla hicieron correr a los de Arkansas y a sus perros salvajes tejanos, a sus rangers tejanos, los hicieron correr un puñado de mexicanos. Eso hubiera pasado en el resto del país, como lo hicieron los tabasqueños, ¿sí? Como lo hizo el capitán Manuel Pineda y 60 mexicanos en Baja California. Eso es lo que hubiera pasado en el país. Y teníamos ya mucha guerrilla en el norte, ¿sí? Y todo el camino a Veracruz lleno de guerrillas. Entonces, quizá la historia hubiera sido distinta, pero bueno, aquí en Uru Radio platicamos la historia como fue. Y desafortunadamente perdimos esa guerra, licenciada. Amigos, la verdad es que ya me perdí en el tiempo, en la narración, pero bueno, la próxima semana pues hablaremos de los tratados de Guadalupe Hidalgo y hablaremos precisamente de la batalla de Tabasco y lo que fue la última batalla. Después de la rendición de México, todavía hubo una batalla en Chihuahua, donde los norteamericanos avanzaron hacia Chihuahua, y platicaremos un poquito de las batallas en Mazatlán, en Guaymas, que en Mazatlán hay una traición también ahí muy fea. Platicaremos algunos detalles más de la guerra para cerrar, yo creo, en dos programas más, licenciada, amigos. Gracias, profesor. Sí, con tantos cortes, no sabemos el tiempo. Bueno, ahorita llevamos 37 minutos, pero bueno, con los otros programitas que se van a quedar, tendríamos que ver. A lo mejor igual y ya es tiempo de irnos. Profesor, usted tiene algo que decir. Adelante. Amigos, es que en las invitaciones que hicimos por los WhatsApp y todo esto, y en el Facebook, yo puse ahí una pregunta. ¿Sabías que a Winfield Scott le ofrecieron la presidencia de México? Y me ibas a contestar eso. Amigos, híjole, no me hubiera gustado dejarlos con esto, pero bueno, estando Winfield Scott en la Ciudad de México, lo invitan, ¿sí?, al desierto de los leones, que ni es un desierto, ni tiene leones, ¿sí? Era una familia león que tenía una hacienda ahí, decían la hacienda de los leones. Lo invitan a un desayuno, a Winfield Scott lo invitan a un desayuno. Winfield Scott dice, me están poniendo una trampa, ¿cómo me invitan a mí? O sea, yo que fui un salvaje, un sádico, todo ese rollo, y me invitan a un desayuno, por favor, ¿creen que me estoy chupando el dedo? Le insisten en que lo invitan a un desayuno al desierto de los leones, y él manda, ¿sí?, a soldados, a oficiales, para que revisen el lugar donde se va a realizar este desayuno. Esto fue en noviembre o principios de diciembre del 47. Y le dicen, no, todo está bien, todo está tranquilo. Entonces Winfield Scott va al desayuno, el invasor de México, ¿sí?, el carnicero de Veracruz, va a este desayuno que le ofrecen familias pudientes mexicanas. En ese desayuno, amigos, se brinda, mexicanos brindan, ¿sí?, por el triunfo de los norteamericanos sobre nuestras tropas. Hacen un brindis y hacen un desayuno, pero no para ahí. Le dicen a Winfield Scott que les encantaría, a estas familias de ricos y de influyentes en México, que les encantaría que Winfield Scott se quedara como presidente de México. Winfield Scott se saca de onda así como, ¿qué? ¿Yo presidente de México? Le insisten, él dice, no,
Yo soy un militar y estoy a las órdenes del Congreso de los Estados Unidos, nunca me lo permitirían. Y entonces le dicen, señor, entonces adhieran todo el territorio mexicano a los Estados Unidos. Todo el territorio mexicano. Y Winfield Scott dice, es que eso no es una decisión que tengo yo que tomar. Eso hay que verlo en el Congreso. Amigos, de eso vamos a platicar la semana que entra. En el Congreso se votó si tomaban a todo México o no. Pero el entreguismo, ¿sí?, de este grupo de mexicanos para con Winfield Scott es nauseabundo. Y más nauseabundo es que uno de los que estaba ahí y que ofrece el territorio nacional y ofrece la presidencia a Winfield Scott es nada más y nada menos que Miguel Lerdo de Tejada, ¿sí? El hermano del que fuera presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, pues su hermano liberal, ¿sí?, es de los que está en este ofrecimiento. Cuando la prensa se entera y el pueblo se entera, los tachan de traidores, temen un atentado contra ellos porque dicen, ¿cómo nos estás traicionando? ¿Cómo nos están traicionando ustedes? Y ellos niegan todo. Dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y se quedó como olvidada esa página de la historia de México. Pero recuerden que los norteamericanos escribieron. Y Winfield Scott escribe en su diario, ¿sí?, y él está aceptando, no da nombres. Este fue uno de los nombres que se manejó, ¿sí?, el de Miguel Lerdo de Tejada. Él no da los nombres porque no los conocía, pero él afirma en su diario que le ofrecieron el poder en México o la anexión completa de México. Él lo acepta, Winfield Scott. Entonces, a lo mejor no fue Miguel Lerdo. Sabemos que estuvo en esa reunión. A lo mejor no fue él. Pero de que sí hubo un grupo de mexicanos que lo ofrecieron, el mismo Winfield Scott lo acepta en su diario. Es la respuesta a lo que habíamos enviado, licenciado. Ok, profesor. De hecho, aquí Alastor dice, he escuchado de ese desayuno, leí que Lerdo de Tejada y algunos notables liberales rojos estuvieron en aquel banquete. Pues bueno. Dice, eso explica muchas cosas. Sí. Beto Estrada dice, siempre tan entreguistas. Misael Corrales dice, sí, yo sabía y da mucha rabia. Mauricio Monsalvo, tristemente en la actualidad muchos mexicanos desean que USA se hubiera quedado con todo el país. Exacto, muy cierto. Alastor también dice, profe, ¿qué opinión le queda de Andrés Pico? Ganó la batalla de San Pascual y posterior se nacionalizó norteamericano, formando incluso parte del Parlamento. Del Parlamento. Sí, Andrés Pico, lo habíamos comentado cuando hablamos de la toma de California, y Andrés Pico, de hecho, va a ser uno de los firmantes del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Él argumenta que se siente abandonado por los mexicanos, que lo abandonaron allá y por eso, por así decirlo, cambia de bandera. Aunque ya sabemos que Juan Álvarez detuvo una intentona mexicana de enviar refuerzos, y el coronel Telles, que se encierra en Mazatlán, también iba a ayudarlos. Pero bueno, Pico es lo que argumenta, pero realmente sí cambia. Pero vamos a platicar en lo del Tratado de Guadalupe Hidalgo, vamos a volver a tocar a Andrés Pico. Mono dice, son el mejor descubrimiento de Spotify. Gracias. Gracias, dice Beto Estrada. A ver, profesor, ¿cómo me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes? Pero así fueron, y vale oro el saber cuáles fueron las causas de la derrota. Es una enseñanza para el futuro. México es grande, solo tenemos que darnos cuenta. Sí, claro, y también los mexicanos somos grandes, también no nos damos cuenta a veces. Y, ¿qué más? Mono dice, a puro machete y mecate. Tania, saludos desde Israel. Marco Martínez dice, no le aunque, si hay que volver a empezar, pues se empieza. Saludos desde Puebla. Y pues bueno, creo que son todos los mensajes. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por aguantarnos. Ya casi es medianoche, se va a cumplir lo que dijo Alastor. Pero bueno, no importa, aquí nos vamos a quedar.
pues bueno, estaría bien, profesor, una velada literaria. Ya nos había dicho que nos había prometido una, ¿eh? Lo estamos planeando, veladas literarias históricas. Así es. Y pues bueno, ya sin más, ya nos vamos. Recuerden que nos encuentran en www.spreaker.com/user/Urus Radio todos los lunes a las 10 de la noche. Y pues este programa, sí, ya es el último ahora sí del día de hoy. Pero pues no queremos dejar pasar, por si de alguna manera se borran los anteriores, que queremos agradecer a las autoridades de Xochimilco, Puebla, al presidente municipal, a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos todo el tiempo, de ser nuestros guías, ahorita se me fue Sergio Ramírez, Socorro Islas Muñoz y Yasmín Meléndez Cerezo, que de verdad su amabilidad nos agradó muchísimo, todas sus atenciones. Y pues también es el ingeniero, ahorita se me fue el nombre, José Alberto Reyes. Gracias a todos. Y pues muchas gracias, algo por allá se escucha. Y bueno, amigos, que estén muy bien, cuídense mucho. Y también les recuerdo que hay fotos del evento de Xochimilco en nuestra página de Facebook. También nos encuentran en Twitter, en iVoox, en iTunes y ahora en Spotify. Hasta luego, amigos, que estén muy bien, cuídense y hasta el próximo lunes. Esperamos que ya no tengamos ninguna falla técnica. Hasta luego.